En esta exploración literaria de hoy, vamos a emprender un recorrido analítico muy exhaustivo por La República, de Platón. Eso es. Y a menudo, cuando se contempla la arquitectura de la mente humana o de la sociedad, pues se espera encontrar un plano de líneas rectas, ¿no? Con precisión matemática. Sí, sí, exacto. Pero claro, al sumergirse en este texto, esas líneas desaparecen enseguida. Se revela un laberinto lleno de sombras, bestias de múltiples cabezas y una luz que paradójicamente puede llegar a cegar. Básicamente entramos en el territorio más profundo de la filosofía. Y el objetivo para quien nos escucha hoy no es hacer un simple resumen por encima. La intención es realizar un viaje narrativo a lo largo de toda la obra. Vamos a detenernos en los engranajes de sus argumentos. Exacto, desde una discusión casual en un puerto hasta llegar a los confines del cosmos y la eternidad del alma. Porque al final es un mapa de la psique humana y al mismo tiempo un manual de psicología clínica y un tratado político. Menuda mezcla. Y es el enfoque correcto, porque La República no es un tratado árido y aburrido, es un diálogo vivo. Totalmente. Platón utiliza este formato de obra de teatro filosófica para invitar a cuestionar los cimientos mismos de lo que la humanidad considera justo o bueno. Y lo curioso, lo que a mí me llama mucho la atención, es que todo este monumental edificio intelectual no comienza en un gran ágora abstracta, sino de una manera súper mundana. Muy de andar por casa, sí. El relato arranca cronológicamente con Sócrates bajando al Pireo, que era el bullicioso puerto de Atenas, y va simplemente para asistir a un festival. Claro, y allí es interceptado y casi arrestado en tono de broma por un grupo de amigos que se lo llevan a casa de un anciano rico llamado Céfalo, tal poeta Sófocles. Y dice que envejecer es en el fondo un alivio, porque libera a la mente de los deseos juveniles. Sí, los describe como escapar de un amo furioso y salvaje. Esa imagen del amo furioso es brutal porque ya establece el tono de toda la obra, ¿no? Esa guerra interna entre la razón y los apetitos. Y Céfalo, en ese momento, encarna la visión comercial del mundo. Para él, la justicia es algo puramente transaccional, es decir, la verdad y pagar las deudas. Una moral contable, digamos. A ver, analicemos esto un momento. Porque Sócrates, usando su famoso método de la mayéutica, de hacer parir ideas a base de preguntas, desmonta esa visión de inmediato con una analogía muy simple. La de las armas, ¿verdad? Esa misma. Viene a decir, oye, si un amigo te presta unas armas, estando completamente cuerdo, pero tiempo después pierde la razón, se vuelve loco y te las pide de vuelta, ¿es justo devolvérselas? Claro, evidentemente. La regla inquebrantable de devolver lo prestado colapsa ahí mismo. Se cae por su propio peso. Aplicar esa regla causaría un daño terrible. Así que la justicia tiene que ser algo muy superior a simplemente cumplir un contrato a ciegas. Exacto. Y entonces el hijo de Céfalo, Polemarco, hereda la discusión. Y él sugiere una visión un poco más tribal, o sea, que la justicia es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. La moral de la guerra de toda la vida. Justo. Sin embargo, Sócrates demuestra que dañar a cualquier ser humano lo hace peor, lo deteriora moralmente, es decir, lo hace más injusto. Y un hombre verdaderamente justo no puede usar su virtud para crear más injusticia en el mundo. Sí, como el ejemplo del músico. Un músico no usa su arte para hacer que otros pierdan el ritmo, sería absurdo. Exactamente. Y justo cuando parece que la conversación fluye hacia aguas tranquilas, irrumpe Trasímaco. Platón lo describe magistralmente, casi saltando sobre Sócrates como una fiera salvaje a punto de devorarlo. Es que la entrada de Trasímaco es espectacular. Suelta la gran bomba cínica de la obra. Totalmente. Declara a gritos que la justicia es una farsa, que no es más que la conveniencia del más fuerte. Argumenta que las leyes las hacen los poderosos para su propio beneficio, y disfrazan de justicia lo que no es más que sumisión de los débiles. Y esa agresividad verbal de Trasímaco no es casual en absoluto. Es la encarnación literal de su propia filosofía basada en el poder bruto. Representa esa voz cínica que, existe en todas las épocas, ¿no? Sí, esa voz convencida de que la ética es solo una herramienta de opresión. Fíjate que a mí Trasímaco me recuerda muchísimo a un tertuliano político moderno. Ya te digo. Hiperagresivo, de vuelta de todo, convencido de que cualquier idealismo es pura hipocresía. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logra Sócrates desarmar una visión tan brutal y tan cínica? Porque no responde con grandes abstracciones, ¿verdad?
No, que va. El contraataque socrático es brillante porque se baja al barro y examina oficios cotidianos. Mira el trabajo de un médico o del capitán de un barco. A ver, explícanos eso un poco más. Pues él plantea que un verdadero médico, si está ejerciendo estrictamente la medicina, no busca su propio beneficio económico en ese acto, sino la salud de su paciente. Claro, el bienestar del otro. Eso es. Y lo mismo pasa con el capitán de un barco. No ordena maniobras para lucirse él mismo, sino para salvaguardar a su tripulación. Ya entienda por dónde va. Entonces, Sócrates argumenta que cualquier gobernante que ejerza el verdadero arte de gobernar, pues no pueda buscar su propia conveniencia, sino el bienestar de los súbditos sobre los que manda. Es un jaque mate brutal. Pero a pesar de arrinconar a Trasímaco, hay un momento de honestidad tremenda, donde Sócrates admite que en realidad siguen sin saber qué es la justicia en el fondo del alma individual. Y ahí es donde la estructura narrativa de la obra da un salto magistral. Efectivamente. Para encontrar la justicia individual deciden que necesitan una lupa mucho más potente. El argumento es fascinante. Dicen, vamos a construir teóricamente una ciudad desde cero. Un lienzo mucho más grande. Es un cambio de escala flipante, la verdad. Empiezan imaginando una comunidad puramente funcional. Unos cultivan, otros construyen, tejen. Una vida de intercambio pacífico, pero muy espartana. Muy básica, sí. Tan básica que Glaucón, que es otro de los personajes, se revela. Le parece una visión aburridísima y la llama despectivamente una ciudad de cerdos, argumentando que los seres humanos necesitan refinamiento. Claro, la gente quiere lujos, muebles, especias, arte. Quieren vivir bien. Lógico. Pero al introducir esos lujos, la ciudad necesita expandirse. Requiere más recursos y territorio, lo que inevitablemente choca con los vecinos. Y eso desemboca en la guerra, claro. Exacto. Y si hay guerra constante, ya no te sirven ciudadanos aficionados que un día cogen un arma. Se necesita un ejército profesional. Así es como nacen los guardianes. La clase militar de esta nueva ciudad. Pero claro, una vez que creas a estos guardianes súper letales, el problema crítico pasa a ser, oye, ¿cómo evitamos que estos soldados opriman a sus propios conciudadanos? Lo fascinante aquí es la solución de Platón. Propone un sistema de educación exhaustivo, mucha gimnasia para fortificar el cuerpo y muchísima música para armonizar el arma. Y ahí es donde Platón se mete en un terreno que hoy en día resulta, muy indigesto, porque para moldear el alma de los guardianes instaura una censura literaria feroz. Es que expulsa poetas intocables como Homero y Hesíodo sin pestañear. Tal cual. Y la justificación que da es que esos poetas retratan a los dioses mintiendo, robando o dejándose llevar por pasiones bajas. Platón dice, oye, si los jóvenes leen que los dioses son corruptos, asumirán que la corrupción está bien. Y para rematar y sellar la estructura de la ciudad, introduce la famosísima mentira noble o el mito de los metales. Uy, sí, menúdatela con eso. Propone, imagínate, convencer a toda la población de que los dioses mezclaron oro en las almas de los gobernantes, plata en la de los guerreros y hierro o bronce en la de los artesanos. ¿Todo un sistema de castas divinas? Todo esto para asegurar la cohesión social y que nadie intente cambiar de estamento. Hay que entender que, desde su perspectiva, las mentes jóvenes son de arcilla blanda. Las primeras narrativas que absorben cristalizan para siempre. Entiendo el razonamiento pragmático de su época, pero, a ver, hay que detenerse en esta contradicción porque resulta irónico, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que una ciudad fundada por filósofos, que supuestamente tienen como único propósito la búsqueda inflexible de la verdad absoluta en mayúsculas, necesite basarse en una mentira noble y en propaganda de Estado para sobrevivir. Es la semilla de justificación de todo autoritarismo, ¿no te parece? Bueno, es sin duda una de las grandes zonas oscuras de la obra. Platón expone una visión muy trágica de la naturaleza humana. Sugiere que la verdad desnuda, el peso del conocimiento puro, es intolerable para la inmensa mayoría. Ya, que la masa no puede soportarlo. Exacto. La cohesión social requiere mitos unificadores. La verdad queda reservada para la élite filosófica y la estabilidad del resto depende de la fe en el mito. Es escalofriante visto con ojos modernos, sí, pero es un mecanismo de control calculado. Desde luego. Y habiendo blindado esa estructura en 3 clases, el texto hace un movimiento de espejo brutal. Agarra esa inmensa pirámide política y la proyecta directamente hacia el interior del ser humano. La ciudad es el alma escrita en letras grandes. Eso es. Afirma que el alma está dividida en las mismas 3 partes. La racional, la irascible o fogosa que busca el honor, y la concupiscible, que son los apetitos físicos.
Esta disección es una genialidad psicológica. Anticipan modelos de la mente como los de Freud, siglos antes. Establece que dentro de nosotros hay una especie de guerra civil latente. A mí me ayuda mucho visualizarlo como una corporación moderna. Imagínate que arriba tienes al director general, que es la razón, intentando planificar a largo plazo. Vale, me gustó la analogía. Pero ese director está lidiando constantemente con el Departamento de Relaciones Públicas, que sería la parte irascible, obsesionada con el prestigio y el ego. Y luego en el sótano tienes al gigantesco Departamento de Compras. Que serían los apetitos, claro. Exacto. Los apetitos exigiendo comida, placer y recursos de forma totalmente impulsiva. Es una imagen muy gráfica. Y la justicia, bajo esta nueva luz, pasa de ser una mera transacción social a convertirse en un estado de salud psicológica. Es la armonía interna donde el director general, o sea, la razón, gobierna con la ayuda de relaciones públicas para mantener a raya a Compras. Tal cual. Pero claro, para que ese director general ideal gobierne la ciudad política, Platón suelta lo que él llama 3 olas de reformas radicales y advierte que pueden hundir la conversación por lo polémicas que son. Y tanto que polémicas. La primera ola exige que las mujeres guardianas reciban la misma educación militar e intelectual que los hombres. Lo cual en la Atenas antigua era una absoluta herejía. Totalmente. La segunda ola es la abolición de la familia tradicional y de la propiedad privada para la clase gobernante. Se prohíben los lazos exclusivos para evitar que el afecto privado compita con el deber público. O sea, para extirpar cualquier germen de interés egoísta, ¿no? Exacto. Si no tienes familia propia, no puedes favorecer a tu hijo frente al del vecino. Toda la ciudad es tu familia. Pero luego llega la tercera ola, la más destructiva y monumental. El requisito absoluto para que la ciudad exista, que es la figura del filósofo rey. Platón sentencia que hasta que los filósofos no gobiernen, no habrá fin a los males de la humanidad. Y para explicar por qué el populacho odia al filósofo, Platón nos regala la maravillosa metáfora del barco amotinado. Es buenísima. Describe un barco donde el dueño es fuerte, pero un poco ciego y sordo. Los marineros, que representan a la masa política, se pelean constantemente por el timón, emborrachando al dueño, aunque no tienen ni idea de navegación. Y mientras tanto, desprecian al único marinero que realmente sabe lo que hace. El que observa las estrellas, los vientos, lo llaman inútil. Ese navegante solitario es el filósofo. Para gobernar esa corporación o ciudad necesita un conocimiento que trascienda las opiniones, necesita verdades inmutables. Y esto nos empuja al corazón del libro, la teoría de las formas. Platón argumenta que nuestro mundo físico es solo una sombra defectuosa de un mundo superior de ideas eternas, y usa la analogía del sol, que ilumina la idea del bien. Y el clímax de esta revelación es la alegoría de la caverna, la más famosa de toda la filosofía. Sin duda. Describe a prisioneros encadenados mirando sombras en el fondo de una cueva. Para ellos, esa es la realidad. Hasta que uno es liberado y arrastrado hacia la superficie. Al principio la luz del sol lo ciega, le duele físicamente. Porque la educación no es meter datos en una cabeza, es forzar al alma a darse la vuelta hacia la luz. Es un proceso doloroso. Pero fíjate que la cima de la alegoría no es quedarse ahí arriba disfrutando del sol. El verdadero mandato es el descenso. El filósofo está obligado a volver a la caverna para gobernar. Y yo me pregunto, ¿es realmente justo obligar a quienes han visto la luz a regresar a la miseria humana? Si conectamos esto con el panorama general, el argumento platónico es que la ley no busca la felicidad excepcional de un solo individuo, sino la armonía de toda la polis. O sea, que es una obligación. Sí, el filósofo debe su educación al Estado, así que tiene una deuda ineludible. Bajar a la oscuridad no es un privilegio, es una carga pesada que asume por responsabilidad. Tiene un tono súper melancólico. Y encima, Platón reconoce que incluso esta ciudad ideal, como todo en el mundo físico, está sujeta a la corrupción. Aquí comienza un descenso cronológico y trágico, la caída de los regímenes. Así es. Y hay que hacer un apunte súper importante aquí. Dime. Al cubrir la durísima crítica que Platón hace a sistemas como la democracia, es vital mantener una postura neutral. Quien nos escucha debe saber que estamos analizando la filosofía de Platón y su escepticismo histórico en su contexto, sin tomar partido por ninguna ideología actual. Aclarado ese punto fundamental, veamos cómo es esa caída. La aristocracia ideal cae primero en la timocracia. Sí,
Los amantes del honor, una sociedad militarista tipo Esparta. Y luego eso degenera en la oligarquía. El amor al honor se convierte en amor al dinero. La ciudad se divide peligrosamente en ricos y pobres, que se miran con odio. El hombre oligárquico reprime todo por acumular riqueza, pero la desigualdad extrema pudre la sociedad, y de esa fragilidad brota la revolución. Así irrumpe la democracia platónica. Platón pinta la democracia como un bazar de sistemas, un manto abigarrado donde los ciudadanos se embriagan con un vino sin mezcla de libertad. Cambian los roles, se disuelve toda jerarquía. A nivel del alma, la democracia iguala todos los deseos. Fiestas, pereza, negocios, todo vale. Pero este exceso genera un caos que aterra a la población, y por eso elevan a un supuesto protector. Y de ahí nace la tiranía. Ese protector se embriaga de poder, se vuelve paranoico y purga a los intelectuales. Y el retrato del alma del tirano es puro terror. Está devorada por un zángano alado de pasión. Lo ilustra con la imagen de la quimera, una bestia policéfala, un león y un humano, todos envueltos en apariencia humana. El tirano alimenta a los monstruos y mata de hambre a su parte humana. Es paralógico, porque el tirano, que parece tener todo el poder externo, es en realidad el ser más esclavo y miserable de todos, prisionero de sus propios apetitos. ¿Y el hombre justo es el más feliz? Y cuando parece que ya hemos terminado el análisis político y moral, el libro da un giro tremendo en el libro X. Vuelve a atacar al arte. Acusa a la poesía de estar a 3 grados de la verdad, usando el ejemplo de la cama. Claro, la idea de cama, la cama del carpintero y la cama pintada por el artista. Alimentan la parte baja del alma. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y superirónica. Platón se pasa páginas desterrando a los poetas por ilusionistas y decide cerrar su mayor obra filosófica inventando un mito poético fascinante, el mito de Un cierre literario increíble. Es un soldado que despierta en su pira funeraria y cuenta cómo es el más allá. Las almas eligen su próxima vida basándose en sus experiencias previas. Por ejemplo, Agamenón elige ser un águila por odio a los humanos, y Odiseo elige la vida de un hombre tranquilo. Luego pasan por las Moiras y el río del Olmido. El mensaje es que la libertad conlleva una responsabilidad cósmica. Las deidades no imponen el destino, las almas eligen. Viendo la obra en su conjunto, los temas subyacentes son clarísimos. Esa tensión eterna entre lo racional y lo irracional, y la redefinición total de la justicia. Y todo conseguido a través del estilo de la mayéutica, pariendo ideas en vez de dar discursos áridos, llenos de símbolos imborrables. Pero no podemos olvidar el contexto histórico. Platón escribe esto traumatizado por la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Y sobre todo por la ejecución de Sócrates a manos de esa misma democracia. Ese trauma tiñe cada página y explica su anhelo por un orden inmutable donde un hombre sabio jamás se ha condenado. Totalmente. Hemos transitado desde una charla de deudas en un puerto a construir una civilización hasta los confines del universo. La República es un manual de psicología y política inagotable. Y la advertencia final del mito de es para tenerla muy en cuenta. Las almas eligen su futuro ciegamente según los hábitos de su vida pasada. Eso nos deja con un pensamiento provocador para terminar. Si nuestro destino depende de los hábitos que cultivamos, ¿qué tipo de vida futura está eligiendo ciegamente la sociedad contemporánea con todo este bombardeo diario? Da que pensar, desde luego. Queda la invitación a quien nos escucha para reflexionar sobre su propio interior. ¿Qué bestia o qué filósofo estás alimentando hoy? Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico.